especial para toda la gente que ama al Señor y un domingo especial para todas las personas que han venido por primera vez. Así que todos estamos a la mesa delante del Señor Jesús. Pero, versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». ¿Es que ellos no eran pecadores? ¿Por qué murmuraban del Señor Jesús? ¿Porque estaba con la gente que lo necesitaba? ¿Porque estaba contigo y conmigo? ¿Porque está contigo y conmigo hablándonos? Entonces, al ver esto, el Señor Jesús les dice una parábola. Y esta es la historia. Él le habla esta parábola para todos los que estaban comiendo con Él, todos los pecadores y las personas más despreciadas, y para todos los que eran los principales de los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, los que conocían perfectamente el Antiguo Testamento, los que se creían religiosos y los que eran capaces de criticar a aquellos que eran pecadores. Así que el Señor Jesús, ¿sabes a quién le está hablando? A todos. Si yo me siento mal esta mañana, lejos de Dios, esta historia es para mí. Si yo me siento cerca de Dios y pienso que soy un poco superior a la que tengo al lado por lo que sea, esa historia es para mí. Si yo siento que estoy aquí invitado por cualquier persona, esa historia es para ti, porque no estás aquí porque alguien te haya traído, estás aquí porque Dios quiere hablarte. Y la mejor manera es escuchar al Señor Jesús. Así que Él habla de una oveja que se perdió y cómo el pastor va a buscar a esa oveja, ¿recordáis? Él habla de una moneda que se pierde y cómo la mujer recorre toda la casa y la barre y la limpia para encontrar esa moneda. Y entonces, de una manera crucialmente importante, el gran maestro, el Señor Jesús, el mejor que ha existido siempre en toda la historia de la humanidad, cuenta una historia que aún hoy miles de libros, películas, canciones se construyen alrededor de esta historia. Pero el Señor Jesús, recuerda, le está hablando a gente que se siente pecador, le está hablando a gente que se siente buenas personas, pero les va a hablar no de lo que ellos son o de lo que ellos sienten. Les va a hablar, acordaos que esa es la historia, acerca de su Padre, acerca de Dios. Acerca de cómo es Dios, porque eso es lo que necesitaban entender los que se sentían mal, los que se sentían lejos de Dios y los que se sentían cerca de Dios. Por eso dice, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre, «Padre, dame la hacienda que me corresponde», y él le repartió sus bienes. Ahora piensa, estamos hablando en un momento hace 2000 años donde no había medios de comunicación, donde no podías ponerte en contacto con nadie. Así que pedirle a tu padre que te diera los bienes era exactamente igual que decirle que no querías saber nada más de él, que no querías volver a vivir con él. Y irse a un lugar lejos era volver a pasar días, meses, años enteros sin que nadie supiese dónde tú estás. Era escapar. Y a lo mejor alguna persona esta tarde, aunque esté aquí, en cierto modo está escapando, huyendo de muchas cosas como este chico. ¿Sabes lo que hizo el Padre? ¿Sabes cómo es el carácter de Dios? Él le repartió los bienes a sus hijos. Nosotros hubiéramos argumentado con él, le hubiéramos dicho que, mira, la vida es dura, es difícil, tú quieres huir, pero no te va a ir bien. Pero no. Dios sencillamente es tan condescendiente con nosotros, en cierto modo tan amable con nosotros, que nos deja tomar nuestras decisiones, que te deja tomar tus propias decisiones. Y cuando nosotros, como el mayor fruto del pecado que puede existir, le decimos a Dios, yo no quiero saber nada más de ti, yo quiero irme, Dios nos deja que nos vayamos. Dice el versículo 13 que no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, fue a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Ahora, el Señor Jesús dijo un día, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Las personas que quieren huir de Dios, normalmente al principio piensan que su vida merece la pena. Cuando se encuentran en apuros, la cosa cambia. Porque cuando lo había gastado todo, dice el versículo 14, vino una gran hambre
y comenzó a pasar necesidad. Entonces se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos. El ciudadano lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Déjame decirte que cuando nosotros queremos huir de nuestro Dios, de nuestro Padre, normalmente obtenemos aquello que menos deseamos. Y para un judío no había nada peor que estar trabajando entre un animal inmundo como era un cerdo. Y eso fue lo que tuvo que hacer para no morir de hambre. Algunas personas piensan que son independientes, que están ejerciendo su libertad cuando escapan de Dios. O quizás cuando Dios es algo en su vida, pero no es lo más importante. Y cuando dejan a Dios a un lado, piensan que ellos realmente están tomando sus decisiones. Y no se dan cuenta que cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la vida con mayúscula. Nos alejamos de el ser que es nuestro Padre, que nos creó y que es el único que puede hacernos vivir. Entonces, dice el versículo 17, volviendo en sí, este hombre dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Ahora, ¿sabes lo que ocurre con este hombre? Él siente que va a morir de hambre. Así que empieza a argumentar consigo mismo y diciendo: hay mucha gente en la casa de mi padre que sencillamente trabajando para él pueden vivir y no mueren de hambre, y yo aquí voy a morir de hambre. Así que él mismo, de una manera no demasiado sincera, empieza a pensar qué le va a decir a su padre, cómo va a convencerlo para poder volver. Y él piensa: pues voy a volver a mi padre y le voy a decir: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus trabajadores, porque eso le parece un buen argumento, una buena manera de presentarse ante su padre. Pero no es sincero, sencillamente se está muriendo de hambre. Dice el versículo 20 que levantándose fue a su padre. Es la primera vez que lees esta historia, recuerda. Cuando veo esta situación, que el hijo levantándose fue a su padre, me doy cuenta de lo más importante en nuestra relación con Dios, que es volver a Él. A lo mejor nuestros argumentos no son muy buenos, incluso nuestra motivación a veces no es muy buena. Incluso a veces volvemos a Dios porque le necesitamos, o porque estamos pasando hambre, o porque hay algo mal en nuestra vida, o porque algún negocio falló, o porque alguien en quien confiábamos pues nos abandonó. Pero sea cual sea la situación, la motivación por la que volvemos, lo importante es volver a Dios. Así que si estás aquí esta mañana, no sé si es demasiado evangélico lo que voy a decirte, pero sea cual sea el motivo por el que estás aquí, estás en el lugar apropiado. Estás volviendo a Dios, estás volviendo al Padre. Y dice el versículo 20, cuando estaba muy lejos, su padre lo vio. Para un momento en ese versículo. ¿Cuál es la única manera que su padre supiese que él estaba volviendo? ¿Cuál es la única manera que ese padre viese a su hijo desde muy lejos? Todos los días. Es la única manera de entender la historia. El Señor Jesús la contó así. Todos los días su padre tenía que salir a esperar a su hijo para poder verlo de lejos. ¿Sabes quién es Dios? Alguien que nos creó, que es todopoderoso para hacer lo que Él quiera, que nosotros nos rebelamos contra Él, le dijimos: yo no quiero saber nada de ti, yo quiero irme lo más lejos, yo quiero escapar lo más lejos que yo pueda. ¿Y sabes lo que hace Dios? Esperarnos día tras día hasta que volvamos. Y yo pienso lo que pensaría aquel hombre cuando vio a su padre de lejos esperándole. Algo cambió en su vida completamente. Porque se dio cuenta que él había despreciado lo mejor que tenía. Y quizás volvía, sí, solo porque tenía hambre, pero de repente se dio cuenta de que había despreciado la relación con Dios. Su padre lo vio, dice el versículo 20, tuvo compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.
Nosotros ahora vivimos en una sociedad muy diferente a lo que era aquel momento. Nunca una persona con años corría en público, y mucho menos para acercarse a alguien. Siempre la persona que tenía menos años tenía que llegar, y la persona que tenía más años esperaba. Era la educación. ¿Sabes lo que hizo Dios? Porque la historia no se trata del Hijo, la historia se trata del Padre, de Dios mismo. Corrió a donde estaba su Hijo. La Biblia dice que lo abrazó y lo besó. Literalmente el tiempo que está utilizando es lo besó una y otra vez. No podía dejar de abrazarlo y de besarlo. Algo que tenemos que recordar siempre, muy importante. ¿Cómo estás hoy? ¿Sabes cómo estaba aquel hijo? Venía de trabajar con cerdos, estaba pasando hambre, venía con su ropa destrozada, oliendo muy mal. Era absolutamente cualquier cosa menos una persona externamente. Cuando decidió volver a su casa y después de un largo camino todavía vendría muchísimo peor. Y él podría llegar a pensar, ¿cómo me voy a presentar así delante de mi padre? ¿Cuántas veces nosotros pensamos, ¿cómo me voy a presentar así delante de Dios? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de que Dios quiere que vengas delante de Él tal como estás? No importa en absoluto cómo estés, Él te quiere ahora y tal como estás. No importa si tu vida está rompiéndose, si estás completamente arruinado, si estás incluso oliendo mal. Dios no va a decirte, como le podía haber dicho cualquier padre, cualquiera de nosotros que somos padres, a aquel hijo, pues estoy encantado de que vengas aquí. Bueno, primero nosotros le hubiéramos dado un buen sermón. Le hubiéramos dicho, hijo, yo te expliqué por qué te fuiste. Se lo merecía que le hubiéramos dicho muchas cosas. Y después le hubiéramos dicho, pues sí, puedes volver a casa, tómate un buen baño, que me gustaría darte un abrazo. Dios no es así. No solamente no le dijo una sola palabra a su hijo, sino que lo abrazó y lo besó una y otra vez. Tal como tú estás, Dios está esperando que vuelvas. Y entonces el hijo empieza a hablarle, y ya no le habla nada de los jornaleros, del hambre ni de nada. Entonces sí le dice, Padre, yo he pecado contra ti. Entonces sí se dio cuenta de lo que estaba perdiendo. Entonces sí se dio cuenta que no era cuestión de huir o de ir muy lejos o de tener hambre o de tener toda su vida satisfecha. Era cuestión de que estaba perdiendo lo mejor que tenía, era su relación con Dios. ¿Y sabes lo que hace Dios? Le dice a sus siervos, versículo 22, traed la mejor ropa y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies y traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos una fiesta. ¿Sabes lo que hace Dios cuando nosotros volvemos a Él? La Biblia dice que cada vez que una persona toma la decisión de seguir al Señor, de volver su vida y ponerla en las manos de Dios, hay fiesta en el cielo. Los ángeles se regocijan. El Espíritu de Dios se llena de gozo al ver la vida de cada uno de nosotros. Y entonces nosotros pensamos que la historia terminaba aquí, pero normalmente cuando estamos predicando terminamos ahí la historia y el Señor Jesús no la terminó ahí. ¿Recuerdas que estaba sentado con los pecadores, con el hijo menor, con gente que teóricamente estaba muy lejos de Dios, pero estaban allí también los escribas, los maestros de la ley, las personas que eran buenas personas? Como alguien dijo una vez, una buena persona en el peor sentido de la palabra. Personas que se creían santos, que estaban intentando llevar su vida bien, que no hacían daño, que no mentían a nadie, que intentaban hacer sus negocios bien, que intentaban leer la palabra de Dios, pero su situación era exactamente igual que la del hijo menor. ¿Sabes por qué? El problema del hijo menor no fue irse lejos.
No fue vivir como un perdido, eso fueron consecuencias. El problema del hijo menor es despreciar la relación con su padre. El problema del hijo mayor era vivir con su padre y vivir exactamente igual que el menor, despreciando la relación con su padre. Y muchas veces hay personas, o alguno de nosotros podemos comportarnos así, que nos creemos buenos, leemos la palabra de Dios, vamos a la iglesia de vez en cuando y somos como el hijo mayor. La relación con nuestro Dios no es lo más importante en nuestra vida, sino lo que nosotros hacemos. Y mira los detalles de este hombre y ponte en su lugar. Nosotros hubiéramos hecho igual. Dice que cuando escuchó la fiesta, ¿qué hubieras hecho tú si hay una fiesta en tu casa? Sencillamente entrar y ver qué ha pasado, por qué hay una fiesta. Pero no, él es orgulloso. Así que manda a uno de los criados y le dice, vete a ver qué ocurre en mi casa. Me cuesta mucho decirlo, pero siempre es así. Cuando nos creemos religiosos, cuando nos creemos buenos, nos volvemos orgullosos y somos la peor gente que puede existir. Nos comparamos con otras personas y siempre creemos, no, nosotros estamos aquí, no, yo no soy como aquella otra persona. Y en vez de volver a casa de su padre, en vez de volver a ver por qué había una fiesta, sencillamente manda a alguien, vete a ver qué está ocurriendo allí. Y cuando sabe que es porque su hermano ha vuelto, se queda fuera. Otra vez, ¿de qué trata esta historia? Es la primera vez que la estamos leyendo, ¿os acordáis? ¿De qué trata esta historia? No es del hijo pródigo. Es del amor del Padre. El Señor la contó para que comprendiésemos cómo es Dios, cómo es Él. Así que la historia no terminó ahí. Dice el versículo 28, el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrara. ¿Te imaginas a Dios rogándonos a cada uno de nosotros, orgullosos que somos tantas veces, enojados, pensando que somos mejores que los demás, y nuestro Padre Dios mismo saliendo afuera a buscarnos y a rogar que entremos a la fiesta? Ese es Dios. Y Él entonces argumenta, como nosotros hacemos tantas veces, que nos creemos tanta cosa. No, Padre, yo siempre te he servido, yo siempre he hecho todas las cosas bien, yo he hecho todo lo que tú me pediste. ¿Alguien puede dirigirse a Dios así? A veces lo hacemos. Señor, tú ves lo que soy, ves lo que estoy haciendo, ves las cosas que ocurren en mi vida, ves cómo te sirvo, cómo vengo a la iglesia, o no sé qué cosas le podemos decir al Señor. Y aún encima acusa a su hermano, dice el versículo 30, cuando vino este hijo tuyo. No es capaz de decir cuando vino mi hermano, ¿te das cuenta? ¿Cómo somos las personas? Y dice que ha consumido todos sus bienes con rameras. ¿Dónde dice eso la historia? Puede que sí, que lo hubiera hecho, pero la historia no nos dice eso. Lo más normal es que el hermano lo hubiera inventado para hacer más daño todavía a su hermano. ¿Y sabes lo que hace Dios? Versículo 31, le devuelve a su hermano. Le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, no está diciendo mi hijo, tu hermano. ¿Cómo Dios puede argumentar con nosotros tantas veces cuando estamos tan lejos de Él? Era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Sabes cuál era el problema del hermano mayor? Exactamente el mismo que el del hermano menor. No habían aprendido a disfrutar de Dios, de la presencia del Padre. Y el Señor termina ahí la historia. Y yo muchas veces me preguntaba y le decía al Señor orando, ¿el hijo mayor entró? ¿Sabes por qué termina ahí? Para que tú y yo decidamos si vamos a entrar en la fiesta o no. Quizás alguno de los que estáis aquí sois o somos como el hijo menor, queriendo huir de Dios. ¿Sabes lo que hace de Dios? Esperarnos a que volvamos a Él.
Quizás alguno de los que estamos aquí o de los que estáis aquí penséis por un momento, pues no, yo no soy tan mala persona como otros. Yo vengo aquí, estoy aquí en la presencia de Dios, pero quizás no estás disfrutando de tu Padre Celestial. Y puedes estar tan lejos de Él como estaba el hijo menor y no comprender lo que significa la gracia de Dios. ¿Sabes por qué el Señor Jesús terminó la historia ahí? Para dejar que tú respondas si vas a entrar a la fiesta o no. Si vas a aceptar en tu vida la presencia de Dios incondicionalmente, por lo que hemos estado hablando esta mañana, por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, por su muerte, y decir, pues sí, yo quiero tener esa relación con Dios. O vas a volver a tu casa y vas a rehusar la invitación de Dios mismo rogándote que entres. Esa es la gracia de Dios. Cuando nosotros pecamos, Él podía habernos destruido sin ninguna duda, pero ¿sabes lo que Él siguió haciendo? Sigue amándonos y rogándonos que entremos en su presencia. Gracia, nada más y nada menos. Solo 2 minutos para terminar, porque me gustaría invitaros a tomar una decisión para el Señor. Y a veces es difícil para nosotros comprender la gracia de Dios, como era difícil para aquellos escribas y fariseos, como era difícil para los publicanos y pecadores, que el Señor Jesús estuviera con ellos y expresara gracia, amor de Dios, amor del Padre a raudales. Todos sabéis que hace unos años en la República Sudafricana había un grave problema de apartheid, gente que odiaba a otros sencillamente porque tenían otro color en su piel, que fueron capaces de asesinar y perseguir a toda la gente de raza negra durante muchos años. Y gracias a Dios, desde algunas iglesias evangélicas y hombres y mujeres de Dios empezaron a predicar lo que la Biblia dice, que todas las personas somos iguales, no importa la raza, no importa si eres rico o pobre, no importa el país que hayas nacido, Dios ama a todos. Y gracias a Dios aquella situación se cambió. Y hoy es un país, aún con muchas dificultades, pero es un país libre. Pero cuando había las primeras elecciones democráticas, cuando hubo las primeras elecciones, tuvieron un problema muy grave. Había literalmente miles de personas, incluyendo miembros de la policía y de gobiernos en las ciudades, que habían no solamente violado los derechos humanos de otras personas, sino a veces secuestrado y hasta asesinado a gente por ser de otras razas. ¿Y cómo reconstruyes un país con tantas personas siendo culpables? Así que otra vez, desde la palabra de Dios, ¿cómo tenemos que amar la palabra de Dios? Alguien dijo, el Señor Jesús dijo un día, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que se crearon comisiones que llamaban comisiones de la verdad y la reconciliación, que normalmente ocurrían en los juzgados y en las iglesias, con un juez, una persona responsable de la iglesia evangélica y alguien de la ciudad, con el propósito de que cualquier persona que hubiera hecho algo, que hubiera perseguido a otra persona por ser de raza negra, que lo hubiera asesinado, lo confesara públicamente delante de la familia y delante de todos. Y la familia dijese cuál iba a ser el castigo, entre comillas, para esa persona, siempre que no fuese un castigo de muerte. Y fue muy famosa la historia de una mujer creyente que vivía con su marido y su hijo, su único hijo, y un capitán de la policía llegó con 3 de sus subordinados, llegaron a la casa de esta mujer y sin conocerla de nada, sencillamente porque era una mujer de raza negra, mataron a su hijo, al único hijo que tenían. Y su padre salió a defenderle como cualquiera hubiera hecho y asesinaron también al padre. Y entonces, sabéis cómo es el odio de las personas. Este policía sacó los cuerpos del padre y del hijo hasta la puerta de la casa y delante de todos los vecinos le dijo a la mujer, le mandó a sus subordinados cortar, trocear los cuerpos de los 2 seres muertos y le dijo a la mujer y a todos para que sepan quién manda aquí. Y durante una semana vamos a estar viniendo aquí a ver que los cuerpos nadie los toca de aquí. Que sepan quién manda en este país. Odio. A lo largo de esos días, cuando él volvía con alguno de los policías, ellos no podían aguantar, algunos se daban media vuelta, se iba. La madre hablaba con alguno de ellos, decía, ¿por qué este hombre es así? Ellos le dijeron, no le conocemos, vino desde Holanda.
Está solo, siempre estuvo solo y es la persona más llena de odio que hemos conocido. No tiene familia, no tiene amigos, siempre es el más sanguinario que existe en la policía. Y este hombre, este capitán, delante del tribunal, reconoció todo lo que hizo y lo dijo: sí, yo hice eso y maté a esas personas, sencillamente porque eran de otra raza. Y el juez le dijo a esa mujer: ¿cuál es el castigo para este hombre que usted cree que puede ponerle? Y la mujer sencillamente se levantó, una mujer de raza negra, mayor, dijo: yo creo profundamente en el Señor, Él llenó mi vida de su gracia, la vida de mi marido, de mi hijo, ellos ya están en el cielo con Él. Y si Él me dejó aquí es sencillamente para seguir derramando su amor. Así que yo le pediría a ese capitán que si Él quiere, por lo menos una vez a la semana venga a mi casa, yo quiero cocinar para Él, yo quiero hablarle, quiero que me cuente por qué está lleno de odio. ¿Qué tiene en su corazón? Yo quiero que él sepa lo que significa una madre, yo quiero quererlo como a un hijo. El juez sencillamente lloraba, no podía entenderlo. Y alguien en la iglesia, de los que iban siempre a ver estos juicios, empezó a cantar esa famosa canción Amazing Grace, Gracia admirable, porque no había manera de explicar eso. Y esta mujer, desde el lugar donde estaba en el estrado, se acercó hasta el capitán para darle un abrazo, y en ese momento el capitán se desmayó. No era capaz de comprender lo que significa la gracia de Dios. Cuando yo escuché la historia, pensé inmediatamente: Señor, esa mujer, ¿qué ejemplo nos dio? Eso es gracia. Pero inmediatamente, a los pocos segundos, yo pensé: Señor, yo soy ese capitán. Padre, yo maté a tu hijo. El Señor fue a la cruz por culpa mía, por culpa de cada uno de nosotros. ¿Y sabes cómo reaccionó Dios? Lo que yo quiero es entrar en tu vida, que por lo menos una vez a la semana tú vengas, me digas lo que hay en tu corazón. Yo quiero invitarte, yo quiero ser tu padre. Esa es la manera en la que Dios reacciona. Eso es lo que el hijo menor comprendió, la gracia del Padre. Eso es lo que el hijo mayor necesitaba comprender. No sabemos si lo hizo o no. Esa es la manera en la que tú y yo tenemos que vivir. ¿Hay aquí alguna persona que nunca ha tomado antes la decisión de acogerse a la gracia de Dios de una manera sencilla, decirle: Señor, cómo he estado tan lejos tantas veces de ti, sin darme cuenta de quién eres tú, de tu amor? Yo quiero venir hoy a ti. No importa si te pareces más al hijo menor, si has estado huyendo de Dios, o si te pareces más al hijo mayor, quizás nunca has hecho grandes cosas malas en tu vida, pero no te dabas cuenta de lo que significa estar en la presencia de Dios. Nunca has tomado una decisión para que Él tomara el control de tu vida. Vamos a inclinar nuestra cabeza, el tiempo se ha ido ya por unos minutos, pero vamos a inclinar nuestra cabeza. Y voy a pedir que personas que estén aquí, quizás la primera vez, algunas personas que estén sintiendo del Espíritu de Dios para tomar una decisión en su vida, de volver hoy al Padre, volver hoy, en este momento, a Dios. Decirle: yo no sé, Señor, cómo puede ser que tú hayas enviado a tu Hijo a morir por mí y ahora estés invitándome, pero yo acepto esa invitación. Yo la acepto y quiero vivir siempre contigo todos los días de mi vida. Reconozco lo que he hecho, si me he alejado de ti, aunque físicamente estuviera muy cerca o literalmente me he alejado de ti. Pero hoy quiero volver a casa.